Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy os presento una de las dinámicas nuevas que os dije que iba a presentar en el canal para febrero. Llego un pelín tarde porque estoy un poquito malito, pero bueno, la vamos a poder hacer y es que vamos a partir de ahora empezar a hacer zodíaco horóscopo al menos mensual, ¿vale? Vamos a ir viendo qué tal se comportan estos vídeos. Y si tienen éxito, pues a lo mejor paso incluso a semanal. Pero por ahora, horóscopo mensual. Además, este mes de febrero va a tener doble porque vamos a tener que incluir el horóscopo del amor, ¿vale? Porque llega el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Así que también lo haremos. Deciros antes de nada que muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por difundirlo, muchas gracias por darle like si os ha gustado, muchas gracias por dejar en comentarios cualquier cosa. Me viene súper bien que hagáis cualquier tipo de comentarios y mucho mejor que os suscribáis. Y nada, deciros un par de cositas, ¿vale? Un par de cositas de cara a estos vídeos. Y la cosita número uno es que si teníais mi email para contactarme, pues que sepáis que me han hackeado la cuenta y ya no es el que teníais antes, ¿vale? Así que el nuevo email con el que podéis concertar citas conmigo es hermes.angelos.tarot@gmail.com, ¿vale? La otra cosita que os quería decir de cara a estos vídeos es que es importante no solo que veáis el vídeo de vuestro signo solar, ¿vale? Es importante también que veáis el del ascendente e incluso el de el regente, ¿vale? Entonces me diréis, ¿qué cojones me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues yo te lo cuento de una forma lo más resumida posible, ¿vale? Todos tenemos una carta astral en la que, en base a cómo hemos nacido y cómo se ha distribuido el cielo en nuestro nacimiento, así los distintos astros, el distinto zodíaco nos está afectando de una forma distinta. Entonces nuestro signo solar, ¿vale? Lo que siempre se ha llamado el signo del zodíaco, revela nuestra esencia y nuestro propósito de vida. Un poco, pues eso, es la influencia principal o la influencia máxima que hay en nosotros. Pero también está la luna, ¿vale? El signo lunar, que es cómo vivimos las cosas a nivel emocional, sería como nuestro yo emocional, y el ascendente, pues es el signo ascendente, siempre hemos dicho, yo soy fulanito con ascendente no sé cuántos, pues ese ascendente guía un poco la forma en la que nos enfrentamos al mundo, ¿vale? En palabras de los de Witchmoon, pues os diría que el signo zodiacal, que es el Sol, es el más conocido y representa nuestra esencia y propósito lunar, vital, mientras que el signo lunar representa nuestro yo emocional y el ascendente representa nuestra máscara y el camino en nuestra vida. Es decir, el signo solar es nuestro yo verdadero, a lo que aspiramos a ser. El signo lunar es nuestro yo interior o emocional, que es cómo sientes y qué necesitas emocionalmente, y el ascendente habla de tu yo exterior, cómo navegas en el mundo físico y social y cómo te ven los demás. Por lo tanto, combinando estos tres zodíacos, hay gente que es Tauro, ascendente Tauro con lunar en Virgo, bueno, pues solo tendrían que ver Tauro y Virgo, pero viendo estos tres puedes ver bastante bien claramente cuáles son tus influencias, qué influencias tienes en el mundo, el mundo en ti, mejor dicho, en el aspecto emocional, en el aspecto físico y en el aspecto social. Si tenéis cualquier duda de esto, me lo dejáis en comentarios, pero vamos a comenzar con las tiradas, que ya llevo casi 4 minutos hablando. Comenzamos. Veamos qué tal les va ahora a los tauros, ¿vale? Creo que he hecho una transición de mierda, pero lo importante no es la transición, sino el mensaje del tarot. Así que veamos qué tal les va a ir a los Tauro en febrero de 2025. Tauro, febrero de 2025, ya salió disparado. Febrero de 2025 para Tauro, Tauro, febrero de 2025, Tauro, febrero de 2025, Tauro, febrero de 2025, Tauro, febrero de 2025. Tauro, febrero de 2025, Tauro, febrero de 2025, Tauro, febrero de 2025, Tauro, febrero de 2025. Tauro, febrero de 2025.
Tauro, febrero de 2025, Tauro, febrero de 2025, Tauro, febrero de 2025. Bueno, vamos a ver qué tal. Muy buenas cartas para Tauro también. A ver, Tauro. Tauro siempre se dice que es muy cabezón, pero también hay que decir que los Tauros son muy buenos amantes, ¿vale? Cuando un ascendente está en Tauro, cuando la parte emocional está en Tauro, hay que decir que hay un muy buen amante, pues presente, ¿vale? Creo que es un buen mes para la economía de los Tauro. Creo que los Tauro vais a tener un flujo de energía bastante bueno. Si hay algún, no sé si he dicho Aries, pero estoy hablando de Tauro. Si hay algún Tauro que sea comerciante, que tenga un negocio, creo que va a ser buen mes para ellos. Creo que va a ser buen mes en general en lo que tiene que ver el dinero. Hay que tener un poco de cuidado con resfriarse, cuidado con los huesos, ¿vale? Es un mes un poco complicado para lo que es vuestra salud de huesos, de resfriamientos y demás. Un buen mes también para lo que son las pasiones. Además, fijaos, no me había dado cuenta que tanto en el tarot olímpico como en el tarot místico sale Eros, la carta, el dios del amor, el joven que habla del deseo, de las pasiones, ¿vale? Muy buen mes para vosotros, va a ser un buen mes. Si no tenéis amor, lo vais a encontrar. Si tenéis relaciones, lo vais a encontrar. Si vuestro ascendente es Tauro, vuestras emociones están en Tauro, va a ser muy buen mes para vosotros en lo que es el amor. ¿Vale? Además también va a ser tenéis en conjunto con Aries, que tenéis la energía regente de la fuerza, es un momento de, escuchar vuestras emociones, dominar vuestras emociones, no entrar en pánico, es un momento de estar en paciencia, de respirar, contar al menos hasta 5 antes de actuar y bueno, en general creo que va a ser muy buen mes para Tauro, en tanto en lo económico como en lo emocional, no tanto en lo que es el tema de la salud, ¿vale? Sin embargo, aquellos que estéis pasando, problemas de salud pequeñitos, o sea, no vais a tener una gran enfermedad, vais a tener problemas de salud puntuales, resfriados, gripes, constipados y problemas con los huesos, pero nada más, ¿vale? A lo mejor estás esperando un diagnóstico de algún tipo de enfermedad, pues a lo mejor sí tenéis enfermedad reumatoide, fiebres reumáticas, pero nada más. Si estáis saliendo de algún tipo de enfermedad, es muy buen mes para vosotros, ¿vale? Porque creo que este mes es el mes en el que os van a dar de alta, vais a conseguir el tratamiento esperado, vais a conseguir el alta médica, el éxito médico que esperabais. En lo que es el dinero, pues como os decía, si tenéis un negocio, estáis trabajando, sois comerciales, va a ser muy buen mes para vosotros. Si no estáis trabajando, es buen mes para que emprendáis, empecéis a echar currículum o de alguna forma empecéis a establecer los pasitos para entrar en el mundo laboral. Y lo que os decía, en la salud, en el amor, pues muy buen mes para vosotros. Cuidado con tanto deseo porque vais a ir levantando pasiones con vuestro cuerpito de deseo, pero por lo general muy buen mes. Solo, insisto, paciencia y prudencia para no cagarla y hacer las cosas lo mejor posible. ¿Vale? Bueno, dejadme en comentarios qué os ha parecido la tirada, dejadme vuestro like, dejadme muchos comentarios, muchos comentarios. Dime cuál es tu signo, si estás viendo esto porque eres ascendente Tauro, si es que te molan los Tauros, tu signo solar es Tauro, tu luna está en Tauro, o por qué razón estás viendo este vídeo. Déjame en comentarios cómo te ha ido el mes, a ver si has acertado. No olvides suscribirte, sobre todo para ver la tirada del amor. Y nada, un abrazo de luz y hasta pronto.